Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a continuar en el capítulo 12. Como habíamos visto, aquí comienza el lado del hombre. Y termina la parte de Dios. Pero Dios siempre está presente en ambos lados, porque Él es el que hace, Él es el que hizo la provisión. Y esa provisión, como hemos visto, es completa y perfecta. Sin embargo, la parte del hombre es gradual. El hombre poco a poco, estamos hablando de creyente, poco a poco va manifestando realmente la justicia y la santidad práctica. Y note que cuando la palabra es enseñada, cuando Pablo vio estos mensajes, cuando él escribió, note que él no mezcló la parte práctica con la provisional. Esto es muy interesante poder entender, es muy necesario poder entender que una cosa es lo provisional y otra cosa es la parte práctica. Muchos de nosotros vemos solamente una de estas partes. Y bueno, por supuesto, no va a haber estabilidad. Para que el creyente pueda tener firmeza, nosotros tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que poner cada cosa en su lugar, la provisión y la práctica. En Levítico capítulo 19, en el verso 19, dice la palabra: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, no te dice. Primeramente encontramos: no harás ajuntar tu ganado con animales de otra especie. Dios no mezcla las cosas. Dios es un Dios de separación y no es como el hombre quiere hacer. Es un Dios de mezcla, un Dios que entreviera todo. Bueno, aquí encontramos primeramente en el ganado las dos creaciones. En las semillas encontramos la palabra, como no debe ser mezclada. Pero lo que nos interesa a nosotros está en los vestidos. Porque aquí dice vestidos con mezcla de hilos. Pero en Deuteronomio capítulo 22, en el versículo 11, nosotros encontramos como la palabra nos enseña, dice: no vestirás, capítulo 22, verso 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Todo esto está basado en las costumbres que tenían especialmente las demás naciones. Dios no quería que Israel siga con estas costumbres. Y acá vemos que por un lado encontramos la ropa de lana, y por otro lado encontramos la ropa de lino. La ropa de lana nos habla de la posición del creyente. La lana, en este caso, es el producto, es la cubierta que viene del cordero. ¿De dónde nosotros sacamos la provisión? ¿De dónde sacamos nuestra posición, nuestra justificación? Bueno, de Cristo.
Bueno, nosotros no teníamos, sino que el Cordero tuvo que morir para dejarnos esta lana. Dice en Gálatas capítulo 3, en el verso 27, Gálatas capítulo 3, en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y este es el lado provisional. Acá encontramos realmente la justicia de Cristo. Nosotros entramos y en provisión estamos revestidos de esa justicia. Y como dijimos, esta parte es la parte de Dios, no es una parte gradual. Esta parte no va a fracasar, estamos revestidos. ¿Dónde nació esta lana? Bueno, volvemos a repetir, del Cordero. Solamente el Cordero da esa lana. Pero también encontramos el lino. Y el lino representa la justicia práctica. El lino representa la justicia práctica, el lado gradual, el estado del creyente, que es progresivo, y eso no debemos mezclar. Hay creyente que dice, bueno, esta es mi posición, yo soy santo y así. Bueno, pero no debemos olvidarnos de la santificación. La santificación es otra cosa. La santificación es lo que nosotros llamamos la parte experimental, es lo que nos apropiamos de la provisión que Cristo hizo. Acuérdense que nuestra santificación y nuestra justicia práctica tienen como única base la justicia de Cristo, la provisión. Por un lado vemos la gracia y por otro lado vemos la gloria. Tampoco podemos hacer y enfatizar la parte práctica. No. Porque realmente la parte práctica tiene su base en la provisión. Y así vemos cómo no debemos juntar estas dos cosas. Estas dos cosas realmente son dos cosas diferentes. Y para que nosotros podamos crecer bien, necesitamos aprender primeramente la provisión y luego la práctica. El lino se sembraba, el lino llevaba cierto trabajo. En cambio, lo que es la lana venía de un animal que moría. Pero así también nuestra parte es apropiarnos, es realmente apropiarnos y cada día poder apropiarnos más de esta provisión. Vamos a ver en Apocalipsis 19, en el verso 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpios y resplandecientes. Esta es la vestidura de la compañía esposa. Entonces que ella llega a una vestidura de lino fino y resplandeciente. En la lana encontramos la gracia, pero en el lino encontramos la gloria. Porque el lino fino es ya las acciones justas de los santos. Es la gracia apropiada, con fe. Por eso tenemos que ver bien. En la antigüedad, para que un
animal sea limpio tenía que tener la pezuña hendida. Eso nos habla de la firmeza que tenía ese animal, porque se lavaba las uñas en la tierra. Para que un animal sea considerado limpio, apto. Y eso nos habla también la pezuña hendida de la verdad y de la justicia. Para que presente ante con firmeza, cuando estas dos cosas se tienen que llegar a complementar. Pero hay una parte que no puede existir sin la otra. La parte práctica nunca va a existir sin la parte, sin el lado provisional. Por eso, antes de seguir, quería aclarar esto. Vamos a volver a Romanos capítulo 12. Y dice en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es la cordura? Es, bueno, tener un juicio sano, usar un juicio justo. Y dice, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Bueno, nosotros, cuando éramos hombres sin Cristo, cuando éramos solamente una creación de Dios, no teníamos nada de Dios en nosotros. Pero Dios, al aceptar a Cristo, hemos visto todo lo que ha hecho, toda la bendición que ha hecho y está a nuestro alcance. Y bueno, por la gracia nos vamos apropiando, pero Dios dice la palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos a Dios como el gran dador, como el gran donador. Y Él en cada uno de nosotros puso y repartió una medida de fe. Una medida de fe que primeramente es inicial. Y esa medida tiene que ir creciendo. Eso es lo que Dios espera de lo que ha puesto en nuestras manos. Verso 4, porque de la manera que en mi cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, bueno, porque tiene dones y ministerios. Tiene dones, también llamados carismas del Espíritu. Eso es lo que le da vida al cuerpo. Un cuerpo que no manifiesta los dones del Espíritu Santo es un cuerpo que está enfermo o muerto. La iglesia es como en lo natural un cuerpo que tiene sentidos. Escuchamos, tenemos el tacto, tenemos la vista, el olfato. Y esos sentidos son lo que la mente manifiesta que estamos vivos. El hombre dice, yo quiero vivir la vida, y bueno, va a lugares donde no puede llegar con facilidad y mira los paisajes. Entonces usa el sentido de la vista, o se sirve de una comida, o hace muchas cosas. Y eso es lo que al hombre le hace sentir vivo, así el hombre natural. Bueno, en lo espiritual la iglesia es algo así, pero es algo diferente también. Porque en lo espiritual Dios ha repartido dones y ministerios en la iglesia, Él es el que repartió a cada uno. Y bueno, en 1 Corintios capítulo 12 encontramos que se repartió es el Espíritu. Bueno, Dios a través del Espíritu Santo reparte y da a cada uno su lugar. Así como en lo natural no hay un miembro que sea inútil, en lo natural un cuerpo, usted dice, ¿para qué son los pelitos de acá del ojo? De la pestaña.
tienen su función muy importante, los peritos de la nariz, hablando de cosas que muchas veces el hombre ni sabe, son filtros, y si no entraría todo dentro del cuerpo así. Y eso va calentando el aire para que cuando el aire entre dentro del cuerpo entre ya caliente. Dios hizo una maquinaria perfecta, y así también en la iglesia. En la iglesia hay muchos dones, porque hay muchos ministerios. Y Dios reparte. Nosotros a veces queremos algo y Dios ya nos dio algo. Pero bueno, queremos algo más. Bueno, debemos esperar también de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tienen desarrollado el servicio. Eso se va desarrollando a medida que uno va creciendo. Hoy la hermana me preguntaba acerca del servicio. Y me acordé que para servir, el israelita tenía que tener 30 años para servir en el tabernáculo. Y hasta los 50 años servir. O sea, eso nos habla de una madurez. Bueno, así Dios va equipando, va formando, va dando, conforme a su propósito, conforme a lo que Él quiere hacer. Pero la iglesia es un cuerpo perfecto, un cuerpo que Dios, a través del Espíritu Santo, maneja, y cuya cabeza también es Cristo. Pero no hay miembros inútiles, cada miembro tiene una función. Nuestra parte es buscar cuál es nuestra función. A veces nosotros pensamos, bueno, que los demás trabajan, pero bueno, cada uno tiene una función. Debemos buscar, debemos dejar al Espíritu Santo que nos muestre, y allí, en esa función, en el ministerio, de la parte que nos toca, estar contentos y hacerlo con alegría. Ese es el deseo de Dios. ¿Usted quiere más? Sea fiel en el pequeño lugar. Y Dios, no el pastor, no un hombre, Dios le va a dar otro lugar. Dios es el que reparte, no una organización, no un lugar, no una persona. Dios da, y cuando Dios da, no quita. Cuando Dios y el hombre le da, pero ese hombre que le dio, le puede quitar. Pero si Dios le da, hemos visto lo que dice la palabra. Romanos capítulo 11 dice en el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel para que sea luz a la nación. Israel será luz a la nación. Dios no revoca lo que es desde la vida eterna hasta los ministerios son dados por Dios. Dios no elige para salvación. Dios no elige para salvación. Dios le da la oportunidad a todos, pero Dios sí elige para aquellos que van a trabajar, aquellos que van a limpiar, que van a hacer, aquellos que van a ayudar, que van a tener cierta actividad. Bueno, Dios elige. Dice en Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dice en el capítulo 1, en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Dios le apartó antes de nacer a Pablo para un servicio, para que él predique la gracia de Dios, para el ministerio de la predicación. Y así vemos cómo es, y así vemos también en los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías dice,
estaba pescando como Pedro, y Dios se entrometió en su camino. Y bueno, pero Dios ya tenía pensado desde antes de nacer. Jeremías capítulo 1. Dice en el verso 4 y verso 5: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te separé, te consagré por un propósito. Te di por profeta a las naciones. Antes que naciese. Sin embargo, Jeremías había visto solamente su inhabilidad, porque él dice: Señor, yo soy un niño y no sé hablar. Sin embargo, Dios ya contaba con esa parte. Y esa es la elección de Dios. Dios no elige para salvación, pero lo podemos entender. ¿Por qué Dios nos elige para algún servicio? Vamos a ver nuestro privilegio. Por eso dice, de 30 años arriba, tiene que tener cierta madurez el creyente para ver el privilegio de servir al Señor. No todo puede llegar, en cambio para la guerra, con 20 años alcanza. ¡Qué raro! Para la guerra tenía que tener 20 años, pero para el servicio 30. Porque nadie va a servir al Señor por amor, nadie va a servir al Señor. A veces nosotros buscamos acá que se nos pague el salario adeudado en la tierra, y buscamos de los hombres que se nos pague el salario, porque nos falta madurez. Después nos damos cuenta, como dice la palabra, que a Cristo el Señor servimos, y de Él recibiremos la recompensa y la herencia. Pero si no, hermanos, si no somos llamados, nos vamos a cansar. Pero damos gracias a Dios, porque este es un servicio de fe y de amor. Los verdaderos siervos de Dios, ya sea, hermano, para barrer, mire, tiene recompensa. El que se queda último y apaga la luz, el que echa de ver por su hermano, todo tiene recompensa. No necesita ser llamado por un hombre. El ve la necesidad, bueno, el Señor Dios la necesidad llena todo, porque el verdadero servicio es por amor. El amor ve y actúa. Por eso ahí se ve lo que dice la palabra, y como más adelante vamos a ver, el ánimo pronto. Bueno, eso es en el cuerpo de Cristo. Todo es para edificación. En el cuerpo de Cristo todo es para edificación. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, en el verso 27. Y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún no puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí empieza el capítulo, es el camino del corto. Ese supera a todo ministerio y don, abarca todos los directivos, no necesita tener el título de pastor, el título de obrero, el título de limpiador, de reguera oficial, el patrón. Sino que usted ve la necesidad y actúa, porque el camino es el amor. El amor ve la necesidad y es. Entonces necesitamos procurar los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Pero el Señor nos da a nosotros. Realmente
a veces no vemos el privilegio que tenemos de hacer lo que hacemos. Todos los dones son a favor de la Iglesia. Ningún don y ministerio va a ser jamás para nuestra ventaja, para nuestra gloria, para recibir algún tipo de compensación natural. No, eso no lo queremos. Dios es fiel para ayudarnos y sostenernos. Los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver en Efesios capítulo 4. Dice en el versículo 11 y en el versículo 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos, a los hermanos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la Iglesia se está perfeccionando a través de estos dones y ministerios. Los ministerios ejercen los dones. Los dones son para los ministerios y no los ministerios para los dones. Eso también tenemos que entender bien. De hecho, me voy a dejar a sanar. No. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios y ejercer con toda solicitud y bajo la guía del Espíritu Santo el ministerio, usando los dones que el Señor le ha dado en el momento que el Señor lo requiera. Y esto no es algo estándar que usted va a hacer así y mañana va a ser igual. Por eso es tan importante la guía del Espíritu Santo. Todos los dones están activos. No hay dones que no estén activos, no. Todos los dones, todos, absolutamente todos. Es como si usted nace y no le funciona un ojo. Hermano, el problema es cuando usamos los dones desordenadamente, sin la guía del Espíritu Santo como algo propio. Y yo te profetizo, decir. Y yo y con eso yo no. Por eso nosotros necesitamos, hermano, entender bien, no despreciar los dones. Los dones en su lugar, es la vida de la iglesia, somos una iglesia viva. Pero los dones tienen que ser usados bajo la guía del Espíritu Santo y en orden. Porque ahí es donde la iglesia va a ser beneficiada. Pero no despreciamos ningún don. Los mismos dones que la iglesia, que el cuerpo de Cristo manifestó en su principio, va a manifestar hasta que el Señor venga. Eso no se termina, hermano, y esto me da tanta alegría. Estamos equipados con un equipo celestial, espiritual. Esto no puede recibir ningún hombre. Dice que le quisieron comprar el don para echar fuera del demonio. Tu dinero puede contigo así. Eso Dios nos dio a nosotros, que somos una nueva creación. Hermanos, somos privilegiados. Gracias a Dios. Y esta iglesia tiene que ser edificada en dos formas. Habíamos visto primeramente que la iglesia en su plenitud debe ser completada como un cuerpo. Habíamos visto que la dispensación de la iglesia va a terminar para dar comienzo a la dispensación del reino cuando ya no haya más nadie que quiera ser salvo. Bueno, por medio de los ministerios, la iglesia va a llegar a su plenitud. Pero fundamentalmente, en manera individual, el creyente también es edificado. Vemos a la iglesia edificada como un conjunto, con medio
como miembros individuales todos juntos. O sea que hay dos formas. La iglesia va a ser completada a través de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros individualmente seremos completados por medio de la obra del Espíritu Santo y de diferentes ministerios que Dios nos ha provisto. Para eso Dios ha puesto pastores, evangelistas y maestros. El evangelista, cuando yo no entendía, hermano, pensaba que era una persona con mucho denuedo, que por ahí era un poco ignorante de la palabra, pero tenía fuerza y vamos para adelante, decía, y predicaba y se salvaban las almas. Pero el evangelista es una persona, por supuesto, que tiene conocimiento y revelación de la verdad. Está bien afirmado, pero tiene ese don de hablar con denuedo. Y aparte el Señor le utiliza para llevar la palabra a diferentes campos. Bajo la gracia, los ministros son preparados por Dios. Y Dios no va a hacer algo así nomás para enviarle. Entonces, después encontramos a maestros que son especie de misioneros también. Después vamos a ir viendo, ya cuando lleguemos a Corintios, el lugar de cada uno. Y encontramos los pastores, que son hermanos que son para la iglesia local, que son por aquellos hermanos que tienen iluminación y son un poco maestros y son también un poco evangelistas. Sí, pero hermanos, los dones están repartidos entre todos. Cuando el Señor vino en la tierra, Él tuvo los 9 dones. Bueno, el creyente tiene los dones, tiene todos los dones, pero no se manifiestan todos al mismo tiempo, o en algunos se manifiesta más una cosa o otra, porque el Espíritu lo manifiesta como Él quiere, conforme la necesidad. Hermano, en un momento usted puede orar por un enfermo y nunca oró por un enfermo y se sana. ¿Qué pasó ahí? Yo pensé que, y nos va a andar diciendo por ahí usted por ahí, yo tengo el don de sanidad. Sí, todos tenemos, hermano. Pero no se va a manifestar si usted no se rinde al Señor, porque el Señor nos hizo completos. Pero hay miembros que tienen más revelación, hay miembros que tienen más fe, hay miembros que tienen en una dirección cierto sentido de dar o hacer misericordia, o muchas cosas que vamos a ver. Y el cuerpo todo entero trabaja unido y junto. Y esto Dios hizo así para que no seamos como el llanero solitario. Para que veamos que nos necesitamos. Entonces yo necesito del hermano Guillermo, yo necesito del hermano Eliseo, necesito de la hermana Gisela, del hermano Gabriel, la Cid, la hermana Mirta, la hermana Marta, la hermana Manuel. Me retan porque a veces menciono a uno y no menciono a todos. Yo necesito de todos los hermanos y usted necesita a la vez. Nos necesitamos, hermano. Y vamos a tener que aprender a tolerarnos para ser vencedor. Entonces, de esa forma, vamos siendo espirituales. Porque, ¿qué manera sería si no nos toleramos? Por eso Dios repartió así. Y no es que usted no tiene, pero el hermano manifiesta más y muchas veces va a tener que ir a su hermano. Hermano, ayúdame. Y eso es bueno. Es bueno. Cuando tomaron Canaán, pedían ayuda. Y el cananeo no podía resistir. El problema es cuando ya no se vieron como hermanos. El cananeo empezó a vivir y hasta que llegó a ser dueño de la tierra. Por eso dice, capítulo 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, y esto es según la gracia que nos es dada. El don es un regalo de Dios y le pertenece a Dios. No vaya a decir, este es mi don. Es de Dios y Dios le ha dado a usted por gracia. Por gracia. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Si no tuviésemos la vida de Cristo,
Y sin la obra del Espíritu Santo de nosotros no tendríamos nada. No tendríamos nada. Es según la gracia que nos es dada. Y el primero es, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, cada don tiene una fuente de energía. Como hemos visto, en algunos se manifiesta más y en otros menos, porque es conforme a la proporción, conforme a la medida de fe. Si usamos fuera de esa medida, vamos a ir en nuestra fuerza. Todo lo que hacemos tiene que ser conforme a la medida de la fe. Como sabemos, hay grado de fe. La fe es una energía que está constantemente activa en el creyente. La fe es una energía que nos mantiene constantemente en comunión con Dios. Eso es la fe. Y la fe en el ministerio, hermano, es algo muy precioso. Porque usted puede tener el don de profecía y puede predicar muy bien, pero si no predica en fe, es un metal que resuena y un címbalo que retiña. Tiene que ser con fe. Tiene que ser conforme a la medida de fe. Esa medida le va a hacer alcanzar algo, una cierta utilidad en ese ministerio ejerciendo el don. Pero no vaya más allá, porque eso también os lo revelará el Señor en su tiempo. Vamos a alcanzar más medida de fe y por supuesto nuestro ministerio va a ir desarrollando y creciendo más. Se va a desarrollar y crecer más. A la medida que la fe crece, nuestro ministerio crece y también el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, va haciendo uso del don que nos ha dado. Pero es conforme a la medida de la fe. El don de profecía nos habla de dar la palabra. Y hoy muchos utilizan este ministerio de profetas, se llaman profetas. Los profetas, los apóstoles y profetas fueron ministerios usados para escribir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un apóstol era considerado apóstol si era testigo de la resurrección de Cristo. Y usted puede pensar de Pablo y de sus apóstoles, los apóstoles de la iglesia, cuando ellos tuvieron la revelación de Cristo resucitado. Pero lo que encontramos es que los apóstoles y profetas escribieron la Biblia y salieron de escena en ese ministerio. Hoy quedan activos para la iglesia, pastores, evangelistas y maestros. Pastores, evangelistas y maestros. Y eso no quiere decir que el que es pastor o evangelista no esté profetizando, porque profetiza. La palabra profeta significa uno que habla en representación de Dios al pueblo. Habla delante de Dios representando a Dios. Pero como ministerio salió. Ellos fueron los que pusieron la base. Ellos pusieron la base que nadie puede ya seguir de alguna forma completando. El hombre quiere añadir a la palabra de Dios, pero Dios utilizó a profetas y apóstoles, y el último apóstol en escribir, vemos al apóstol Juan, y encontramos en Apocalipsis capítulo 22, dice en el verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Este libro de la vida no es el libro de la vida del Cordero, es el libro de la vida natural. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, así vemos cómo apóstoles y profetas escribieron, completaron lo que se llama comúnmente el canon de las Escrituras. Y luego salieron de escena para dar lugar, ya para la iglesia, a pastores, maestros y evangelistas. En 2 de Pedro capítulo 1, dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. El que profetiza usa esta palabra profética que es más segura, que es la escritura, la palabra escrita, la escritura que escribieron los profetas y apóstoles de la antigüedad. Hoy en día le van a profetizar muchas cosas, pero no es seguro que se cumpla, porque hacen mal uso de los dones. A veces es una práctica, yo te profetizo que te vas a casar con fulanito de tal. Y bueno, ahí vienen los fracasos después. O yo te profetizo de que vas a ir a Estados Unidos, a Europa, a llevar la palabra. Y bueno, y después no se prepara, la persona, el Señor no le llamó. O yo te profetizo que vas a tener esto. Bueno, hermano, la profecía sigue existiendo. Hay una profecía que es segura, que es la palabra de Dios, y está la profecía que el Espíritu Santo muestra algunas cosas. Pero nunca va a ser para descubrir a un hermano en su vida. Eso es algo muy personal con el Señor. A usted ni a mí nos interesa la vida del hermano. Pero sí, si Dios tiene que mostrar algo conforme a su propósito y para la edificación de la iglesia, siempre que sea para edificación, no para chusmear. Bueno, la profecía es útil, pero no es manejada por el profeta, sino por el Espíritu. Tiene que ser en el momento que Dios diga. Y nosotros no rechazamos, porque acuérdese que son parte de los dones del Espíritu. Pero en orden. ¿Por qué entre nosotros no se manifiesta tanto la profecía? Porque tenemos la palabra, hermano, tenemos abundancia del mensaje de la gracia. Entonces Dios, usted ora, busca al Señor y la palabra mismo le revela lo que usted tiene que hacer. El Espíritu Santo le guía. Pero la profecía se manifiesta más entre los hermanos que no tienen enseñanza, porque en su niñez ellos juegan con eso también. Y es como que se sienten, ay, sí, el Señor, anoche yo soñé. Y a veces el pastor se la pasa interpretando sueños. Nunca le han venido a decir, hermano, yo soñé tal cosa. ¿Y qué significa? Hermano, y a veces estamos en aprietos. Dios habla por sueños, Dios habla por profecías. Sí, Dios es el mismo. Pero Pedro nos enseña un camino mejor. Dice, tenemos la palabra profética más segura. La profecía se tiene que ajustar a la palabra de Dios. Y no puede ser, hermano, para humillar a un hermano o para exaltar a un hermano. No. Siempre va a exaltar a Cristo y va a ser para edificación. A Pablo le profetizaban hermanos que eran realmente rendidos a Dios, y Pablo asentía y decía, sí, es así. A mí también el Espíritu Santo me dio testimonio.
Los de la iglesia de Jerusalén se manejaban por el testimonio de los profetas, pero Pablo dice, el Espíritu Santo me dio testimonio. Y así es el de la gracia. El de la gracia tiene el Espíritu Santo para dar testimonio. Pablo no andaba profetizándole a nadie, aunque cuando Timoteo fue llenado con el Espíritu Santo, un hermano dio una profecía y dijo que él iba a ser un instrumento útil. Note que fue usado en su lugar y Pablo sin duda tomó también y miró allí a su sucesor. Pero muchas cosas nosotros necesitamos aprender, hermano. No es negar todo ni es tomar todo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahí, hermano, no vamos a fracasar jamás. El equipo está. Dios nos ha equipado, pero debemos hacer buen uso. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, profetas y apóstoles, hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.